Hola, mi nombre es Alicia Ibarra y en este vídeo quiero revelarte algo importante para controlar tus nervios, cómo yo misma aprendí a romper el ciclo de la ansiedad. Te voy a descubrir cómo solucionarás tus sensaciones físicas y pensamientos negativos y ansiosos con mi sistema de 6 minutos en 2 niveles. Yo también la sufrí y por eso sé muy bien lo que es tenerla. Cuando me daba mi ataque habitual, sentía como si mi estómago se encogiese en 100 nudos nerviosos y todo mi cuerpo se paralizaba. Y todavía era peor. Tenía otros síntomas como sudoración, temblores, falta de circulación en las manos, que se me solían quedar frías, en las piernas, se me doblaban. También tenía dificultad para respirar, no podía hablar o actuar con coherencia. Se me aceleraba el pulso con llegar al punto de tener miedo a un ataque cardíaco. Tenía un tremendo malestar en la boca del estómago. También tenía una sensación como si me fuera a volver loca o podía incluso llegar a morirme. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, mi peor miedo era que me volviera a dar otra vez, que volviera a tener otro ataque de ansiedad, es decir, el miedo al miedo. Además, y para mayor INRI, tenía una fobia que se llama fobia social, que es el miedo a relacionarse. Entonces me ponía roja, por ejemplo, si era el centro de atención. En fin, mi vida, como puedes ver, era como, bueno, he puesto aquí un símbolo del cuadro de Van Gogh, el grito, pero en la realidad. Eso hacía que cada vez evitara y postergara más las acciones o los sitios donde yo preveía que había más posibilidades de que me ocurriera, de que me diera el ataque de ansiedad o donde previamente me había dado. El resultado era que mi espacio vital era cada vez más reducido, más pequeño, hasta que se redujo prácticamente a un solo espacio, que era mi casa. Allí, en mi casa, era el sitio que me sentía más segura, pero a veces se puede decir que me sentía segura, pero a veces hasta en mi propia casa tenía miedo al miedo de que me diera el ataque de ansiedad. Por ejemplo, cuando hacía gimnasia, cuando hacía labores domésticas intensas, las meras palpitaciones que me producía el hacer este tipo de labores me hacían entrar en alerta, las asociaba ya en mi mente con los ataques de ansiedad. Y a veces tenía, por ejemplo, me entraban como mareos y tenía que sujetarme a una mesa o a una pared para calmarme. No sé si a ti te habrá ocurrido lo mismo, pero si te ha pasado más o menos, has tenido esta sintomatología como yo, me entenderás. En el exterior, la gente que no conoce este mal es difícil a veces de entenderlo, ¿no? Por eso te he puesto en esta diapositiva esta reflexión. Nadie entiende que es un ataque de ansiedad, que es algo tan horrible como, por ejemplo, que la cabeza te dé vueltas, que sientes náuseas, dolor en el pecho, y no quieres que nadie lo note. Y además, por lo menos ese era mi caso, ¿no? Que no querías que salir al exterior para que nadie notara eso. Y por tanto quieres sentirte segura, quieres sentirte en el lugar que estás más confortable. Así que, ¿qué pasaba? Que cada vez reducía más mis excursiones afuera, al mundo exterior. Tenía un montón de falsas creencias, como por ejemplo que yo era el centro de atención cuando salía o que en el fondo le importaban mis movimientos a los demás. Luego descubrí que eso es tan falso como otras muchas creencias erróneas en este trastorno. Normalmente, cada uno está pendiente sobre todo de lo suyo, de su vida, tal y como haces tú, y no le importa mucho a nadie en realidad lo que hagas o dejes de hacer. Y no estoy hablando ahora de amigos o de familia. Mi cabeza no paraba de tener pensamientos cada vez más negativos. Luego comprendí el porqué y también cómo podía romper ese ciclo ansioso justo antes de que se originara. En realidad, si tienes lo mismo que tenía yo, se trata de un trastorno
muy corriente, es habitual, no por eso no es que sea importante, pero es habitual, lo tiene mucha gente y es el llamado trastorno de ansiedad. Y no significa que te estés volviendo loco o loca. Es más bien como si fuera una fobia generalizada a tener miedo en sí mismo, ¿no? Como quien tiene fobia social, tiene fobia a relacionarse, agorafobia, miedo a salir al exterior, o otras muchas fobias. No es estar loco, tienes que descartar ese prejuicio. Debes saber también que el tener una fobia o un miedo que se instaura en tu cerebro de forma semipermanente puede provocar una serie de desencadenantes químicos que te pueden llegar a hacer creer, por ejemplo, cosas irracionales como que puedes morir, pero eso es solo la respuesta del cuerpo normal al mecanismo natural de huida o lucha ante el conflicto o la amenaza. Y no significa que te vaya a pasar nada. Absolutamente, ni físico ni mental, puedes estar tranquilo, solo por tener este tipo de fobia ansiosa, ¿vale? Así que tranquilízate a este respecto del todo. Tienes que empezar a atacar tu realidad distorsionada, tienes que empezar a darte cuenta de que tienes un trastorno, es un trastorno de ansiedad, perdón, y a aceptarlo, para poner bajo control tus nervios y hacerte tu plan. Pero también no solo hay que cuidar los síntomas, pues eso sería enmascarar la verdadera lidia con este mal y a la larga estarías donde estás o peor aún. Tienes que aprender a desmontar la causa. Eso es esencial para acabar con este trastorno y aprender a lidiar con las distorsiones cognitivas. Las buenas noticias es que gracias al destino yo pude al fin encontrar una solución en 2 niveles que se complementaban perfectamente y que me curaron de forma completa, permanente y rápida. Y no tiene nada que ver con pastillas antidepresivas, psicólogos que suelen ser terapias lentas y caras, ejercicios de yoga o respiratorios. Esto es cierto, te puede servir de apoyo, pero en mi opinión no te sanará o puede tardar mucho en hacerlo, demasiado, esa es mi opinión. Al menos a mí me tardó tanto que tuve que buscarme mi propio método para avanzar de verdad. Yo fui al psicólogo, me mandó pastillas, no sé si fue Lesatin, sertralina, Levotril y creo que se llamaba Ansium o algo así. Bueno, estas pastillas tienen efectos secundarios, te pueden crear adicción. Es cierto que si tú tienes un trastorno grave o que crees que puedes ir al psicólogo, que tienes que ir al psicólogo, por supuesto no dejes de ir. Recuerda que yo no soy médico, ¿vale? Yo no soy psicólogo, soy un particular investigando por mi cuenta sobre este trastorno. Si tú crees que debes ir al médico, por supuesto ves, y si tienes un trastorno muy grave o una depresión, pues las pastillas te pueden ayudar y a lo mejor son hasta necesarias, pero en general si tienes un trastorno de ansiedad psicológica, en principio estas pastillas te podrían servir de ayuda, pero a la larga, en mi opinión, como te he dicho, la causa principal no la van a atajar. Van a enmascarar los síntomas, pero no van a ir a la raíz del mal. En tan solo 4 semanas pude ser dueña de mi vida y no dejarla en manos de esa ansiedad inútil y paralizante. Aprendí cómo romper el ciclo ansioso con mi técnica de los 2 niveles. Mi método va a la esencia de lo que interesa para romper este ciclo infernal. Primero, dejar fuera la ansiedad de tu cuerpo. Lo primero de todo, mediante una fórmula sencilla y rápida. Y después, complementar la curación al 100%, manteniendo de manera constante el nivel de serenidad normal, es decir, el nivel que tiene la mayoría de la gente, que no tiene ataques de ansiedad irracionales. Muchos de mis alumnos han probado al fin esta técnica y la he contrastado no solo conmigo, sino con ellos con éxito. Y para mí el éxito se mide en resultados tan simples como que funcione o no funcione. Te puedo decir que en mi caso, con mi experiencia con mis alumnos, funciona. Es sencilla y la puedes tener siempre a mano.
Esta técnica la puedes usar sea cual sea el origen de tu ansiedad y tengas fobias añadidas, trastornos obsesivos compulsivos u otras sintomatologías. Recuerda que si tienes depresión o síntomas graves, te recomiendo acudir a tu médico ante todo. Te voy a ofrecer exactamente el método exacto que yo empleé para curarme. Mi técnica de los 6 minutos unida a un auto-coaching para cambio personal, dividido a su vez en varios niveles muy sencillos. Esta técnica completa ataja, controla, desmonta las falsas creencias, halla la causa y la sana, cambiando de manera permanente tu actitud ante la vida. Y vas a romper el ciclo de tu ansiedad. Mi libro va a la esencia de lo que te hace falta y es eminentemente práctico. Para ese fin he elaborado mi manual completo, Cómo controlar tus nervios, romper el ciclo de ansiedad en 6 minutos. Puedes leerlo ahora, descargarlo, es un PDF a tu PC y volver a recuperar tu vida y tu bienestar para siempre. Está garantizado. Cómo controlar tus nervios es un PDF, como te decía anteriormente, tiene 67 páginas para descargar a tu computador y te va a enseñar todos los secretos que yo misma usé para no volver a tener niveles irracionales de ansiedad nunca más y que son efectivos en todos los casos de ansiedad, en la que ésta no sea debida a una enfermedad física como derivada de abuso de drogas, alcohol, etc., sino que la causa sea psicológica, o sea, en la gran mayoría de casos. Si tienes una grave enfermedad de dependencia física, depresión u otra sintomatología grave, como te he dicho, es importante que acudas a tu médico. Pero si tu ansiedad se debe a pensamientos o emociones de causa psicológica que crees no poder controlar, entonces sin duda este manual funcionará para ti. Este producto está garantizado o te devuelvo tu dinero. Así que no pierdes absolutamente nada. Puedes probarlo durante 30 días sin compromiso. Para conseguir tu manual sobre el control de los nervios y la ansiedad, escríbeme solicitando a el email que aparece en la pantalla, info@fobiasocial.biz, y te lo remitiré a tu email por tan solo 16 euros. Este precio es promocional por lanzamiento. Aprovéchate, pues en muy poquitos días puedes subir. La ansiedad es un padecimiento muchas veces asociado con la fobia social. Si es así, puedes visitarme en mi página web http://fobiasocial.biz, donde además hallarás metodología específica y clases particulares de superación de esta fobia. Ahora ya sabes cómo actuar. Pon fin a tu ansiedad de una vez y empieza a vivir libre y feliz.